pero sí ellos mostraban eso, que llegaban así a la piedra y la piedra se abre y ya entran y por dentro hay túneles y esos túneles llevan oxígeno hacia adentro. No, es muy mágico porque hay corrientes de aire ahí adentro. Y ahí es donde ellos dormían y vivían. Todos los cátaros vivían dentro de la montaña. Igual los esenios también vivían dentro de las montañas. Pero esos eran los conocimientos de Lemuria, porque en Lemuria también vivíamos dentro de las montañas. Ellos conservaron esos conocimientos. Kai, ¿Quién habla? aquí. Ah, yo dije, ay, la piedra, la puerta, Puedes pasar ya. Mi mente pregunta, bueno, y si vivían dentro de las montañas, ¿cómo se dejaron agarrar? O sea, ¿sí? ¿Por qué los agarraron y los mataron si ellos tenían acceso a esconderse? Claro. Sí, Era una ofrenda en realidad. sí, es como ves como los delfines que cazan en Japón, que pues podrían huir porque ellos pueden nadar y pueden superar a los barcos y irse más lejos, pero aún así se dejan atrapar. Sí. Okay. Que me venía. Uy. Sí. También. Bajaron cantando el himno. Claro, y al final es que ellos tampoco el cuerpo saben que es un vehículo, ¿no? Exacto. Entonces es, Fue bueno, eso. nos vemos en la siguiente. Sí. Bajaron cantando el himno. Dice, claro. Y digo, gracias porque morís de una manera dejando una impronta fuerte, Hombre. ¿no? Para que a día de hoy estamos con ellos, ¿no? Sí. Sí. Pero total te mueres de todas maneras. Es que todo eso fue la época pues la época más densa de la dualidad. Lo que nos está tocando hacer a todos nosotros es transmutar esa huella, porque al final sí quedó la huella que es como la historia que queda grabada, es la historia de las guerras, es la historia de la persecución y todas las historias que tienen que ver con los milagros o con la magia o con la conexión con la tierra y todo eso siempre queda como entre los mitos y los misterios. Entonces el trabajo que todos nosotros venimos a cumplir en este momento de esta línea de tiempo es hacer el puente entre los mitos y los misterios y la historia que quedó grabada. Esa es como nuestra misión, se podría decir, de todos nosotros los que estamos como ahora mismo encarnados en esta línea de tiempo y viviendo todo este proceso de evolución y al mismo tiempo tomando conciencia de estas historias, porque eso es lo importante, como para comprender el hecho de que estemos aquí físicamente en el lugar donde sucedieron esas historias y que aparte de eso estemos hablando de esas historias. Es decir, estamos integrando todas las formas de información que se quedó grabado sobre este lugar, porque tenemos por un lado la historia de las guerras, pero por el otro lado está también la historia de la magia y de la conexión que ellos sostenían. Y las dos capas de la realidad están grabadas en los registros planetarios. No es que una historia sea más valiosa que la otra, para los registros es igual, está igualmente grabada y ocupa igual cantidad de espacio la historia que nos habla de la magia y de la conexión y de la comunidad y del amor, como la otra historia que es la guerra, los conquistadores, las luchas. Todo eso está grabado en el plano etérico. Entonces eso podemos decir que es la dualidad, es esa capa de la historia donde Jesús, María Magdalena, los esenios, los cátaros, María, toda esa línea, porque es la misma línea conecta a los esenios con los cátaros, era como la misma energía. Ellos sostenían esa realidad de magia, de conexión, de amor, de expansión, de poder, de divinidad, de sabiduría, de todo, en un momento muy denso de la historia planetaria. Toda esa familia logró sostener estados de conciencia que ya en este momento son muy accesibles. Por eso cuando el maestro Jesús decía eso de la frase esa de que aquello que yo puedo hacer ustedes también pueden hacerlo más grande, se refería al hecho de que
en el momento en el que ellos sostuvieron ese nivel de conciencia y de conocimiento en su cuerpo y en su ser, era mucho más difícil hacerlo y sostenerlo. Para el momento en el que ya nos está tocando a nosotros ahora vivir, es mucho más fácil. Tenemos muchos más recursos. Es como si lo podríamos ver que es como cuando hay muchas familias en donde mamá y papá inician su camino juntos y inician en la pobreza y les toca trabajar muchas horas, tal vez hasta incluso turnos extras, de hacer como mucha lucha, mucho esfuerzo, solo para ganar lo suficiente para sostenerse. Pero de pronto llega un momento en donde su capacidad económica crece, y ya que crece llegan hijos, y los hijos que llegan ya no conocen esa pobreza y esa carencia que los padres sí conocieron, sino que ya estos hijos ya llegan en un momento en donde los padres ya tienen lo suficiente y más, no conocen carencia alguna, es como solo una huella que quedó en la línea de sus padres. Así lo podríamos ver, es como si la época de Jesús, de María Magdalena, todos ellos eran esos padres que estaban haciendo lo necesario como para allanar el camino, pero en realidad el camino que estaban allanando era para el futuro, para todos nosotros, sabiendo que en el futuro ellos serían también quienes se beneficiarían de esto que en ese momento con tanto esfuerzo estaban logrando sostener. Ahora ya es como la misión que cumplimos todos nosotros, es el hecho de acceder a todas las capas de la información, acceder a la capa donde podemos acceder a la capa de la magia, de los milagros, de la conexión, pero está también la otra capa del sacrificio, de la muerte, de la persecución, y estamos nosotros en el medio, porque nosotros tal vez estamos en un punto en donde no logramos hacer todos esos milagros que ellos hicieron, pero tampoco estamos en este otro punto en donde estamos siendo perseguidos. Es decir, podemos estar aquí todo el día si queremos y nadie va a venir a buscarnos porque estamos haciendo esto. En su momento sí, en su momento en cuanto ponías un altar ya te caía la Inquisición, ahora ya no. Ahora ya podemos estar aquí, podríamos estar todo el día si quisiéramos y no correríamos ningún peligro. Entonces es como si nosotros estuviéramos en la mitad estamos en el conocimiento de la historia que sostiene la persecución y al mismo tiempo estamos en el conocimiento de la historia de la libertad, del amor, de todo eso, y estamos nosotros aquí en el medio. Entonces la función que cumplimos es la de generar la limpieza de toda esa información. Ese es el propósito de nuestro trabajo, es generar la limpieza de la información que se cargó con el dolor, con el sufrimiento. Esa limpieza la generamos dentro de nosotros, generándola dentro de nosotros, porque la limpieza se genera en la estructura del cromosoma. Así, de esa forma es como más fácil el saber en qué capa de la realidad o en qué capa de la información estoy trabajando, porque los arturianos nos lo explican así. Es la célula, tenemos nuestra célula, y en el núcleo de la célula están los cromosomas, y dentro de la estructura de los cromosomas se enreda el ADN como una madeja de hilo. El ADN es el que contiene todos esos códigos cósmicos de tu vida en Sirio, de tu vida en Pléyades, Lemuria, Atlántida, mucha información. Hay mucha información que está dentro de nosotros y que está contenida dentro de esa estructura, de ese hilo que es el ADN. Pero ese hilo está enredado en el cromosoma. En el cromosoma es donde se ancla toda la estructura de la memoria del linaje, porque los cromosomas nos los aportan nuestros padres directamente, son mitad de nuestra mamá y mitad de nuestro papá. Y ahí sí no hay escapatoria, es la mitad de la mamá biológica y la mitad del papá biológico, y aunque uno diga, no, mis papás son mis papás cósmicos, nah. Tu cuerpo tiene los cromosomas de tu mamá y de tu papá biológicos, y por lo mismo hay códigos genéticos ahí que están directamente relacionados con ellos. Pueden ser enfermedades, pueden ser creencias, pueden ser formas de pensamiento, pueden ser emociones, y los trabajamos a los papás
O sea, todos nosotros estamos en este proceso de despertar nuestro ADN cósmico, pero también ese ADN cósmico tiene que empujar al cromosoma hacia la evolución. Pero en ese proceso de empuje va a haber siempre resistencia. El linaje que habita dentro de nosotros es el que se resiste. Todas esas resistencias que ustedes encuentran en su propio camino de evolución son de su linaje, no vienen de la parte cósmica, sino que son tu mamá, tu papá, tus ancestros, aparentemente oponiéndose. Pero uno debe de entender que siempre la evolución va a tener oposición, siempre. Por eso ven, hubo mucha, en el proceso de la evolución del ser humano, las razas fueron cambiando. Y el humano siempre ha visto la evolución como una amenaza, porque en el proceso de la evolución así sucedió. Cuando ya se fue como perfeccionando la estructura del ADN y de los cromosomas humanos, y fuimos cambiando y fuimos pasando todos los procesos evolutivos que fuimos viviendo desde el momento en el que sale el humano a la vida en la Tierra. El humano, dice la abuelita, los humanos salieron de las cuevas y al principio caminaban en 4 patas y todavía tenían cola. Entonces ese recuerdo está ahí. Esos primeros humanos que ya nacieron sin cola fueron una amenaza para los humanos que tenían cola. Y así fue, terminaron desapareciendo los humanos sin cola. Por eso es que ustedes van a ver como que siempre va a haber esa resistencia a la evolución, y todos la vivimos. Tú recibiste la resistencia de tus padres y así, hasta incluso puede ser que aunque tú no lo quisieras, tuviste resistencia con tus hijos. Hubo cosas que tus hijos se atrevían a hacer que a ti te parecían peligrosas o innecesarias, igual que como tú le pareciste con tus cosas a tus padres. Siempre va a haber eso, siempre uno tiene que entender que siempre nuestro proceso de despertar va a estar acompañado por esa resistencia que viene desde el interior, que a veces como viene desde el interior, pues es incómodo que una resistencia venga desde el interior, y ahí es cuando ya empezamos a arrojar las resistencias afuera para mayor comodidad, porque es más cómodo trabajarlo, decir, me molesta la actitud de tal persona, o me molesta la ideología de tal o cual cosa, o de tal cual cultura, pero en realidad eso es como lo que tú estás expulsando hacia afuera, tu propia resistencia interior. Entonces a veces uno va a buscar como esa oposición afuera, te vas a buscar a alguien que te critique, alguien que te juzgue, alguien a quien tú le puedas echar la culpa de no estoy pudiendo avanzar por esto. Pero eso, en realidad, la resistencia está viniendo de adentro, siempre va a venir de adentro. Son tus propios cromosomas los que se van a resistir a la evolución. Ahí es cuando uno tiene que empujar un poco más fuerte. El empuje más fuerte es el comprender esa situación, el decir, estas resistencias son ilusorias, al final son ilusorias y las puedo superar, porque vienen del reflejo que biológicamente se ha ido pasando de generación en generación. Siempre eso es como, es un reflejo, lo tenemos que ver. Por eso ven que los muchachos nos dijeron al principio, si notan que salen resistencias o miedos o cosas, lo primero que tienes que hacer es cuestionarlo. Al cuestionarlo, el cuestionar una cosa, por ejemplo, el cuestionar un miedo, eso ya te pone a derrumbarlo. Es la forma, cuestionándolo, ya tú te vas a encontrar, vas a llegar a un punto en donde eso que antes estaba sosteniendo ya no te va a hacer sentido. Porque si tú te empiezas a preguntar, a ver, pero ¿por qué sostengo este miedo? ¿Y de qué me sirve sostener este miedo? Y lo vas analizando, mientras más preguntas vas haciendo, va a llegar un punto en donde tu propio miedo ya no va a saber qué responder, y ahí es el momento perfecto para desmantelarlo, porque ya lo encontraste. Porque si no, el miedo es muy poderoso, porque sale el miedo, pero el miedo no solo es una idea. El miedo que surge como una idea, instantáneamente el sistema nervioso lo capta y el cuerpo libera primero cortisol y luego adrenalina. Cuando ya se libera la adrenalina, ya es porque tu cerebro cree que estás en peligro de muerte. Y puede ser que no estés en un verdadero peligro de muerte y no lo sabes diferenciar, porque solo te estás dejando llevar por el miedo. Por eso lo tiene uno que cuestionar.
el miedo, el dolor, la culpa, todo hay que hacer como ese trabajo de, pero ¿por qué estás aquí? ¿Para qué estás aquí? Y ahí esa respuesta va a salir y ahí es cuando ya lo puedes desmantelar